Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola nuevamente, sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Brave y el día de hoy vamos a checar a este juego de PC que se llama Lords of the Fallen, que en español es Señores de los Caídos. Es un juego más de esos que no conocía hasta el día de hoy. Vamos a jugarlo por primera vez para ver qué tal está y bueno, compartirles lo que es obviamente mi opinión sobre este juego, ya que precisamente para eso estamos aquí, para checar, para ver, para jugar y divertirse un poco. Pero antes de eso no olviden que el recordar es vivir y qué mejor si es jugando. Así que vamos a ver qué tal está este juego. 2023. After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Ok, ya estamos aquí entonces. Vamos a ponerle obviamente juego nuevo.
Aureus, forgive me. I'd steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Possessed the metal for this, Crusader. You failed. Tómala. Ah. Yo creo que esas son las opciones para que escojas al personaje o quedar con el que ya está. Como nombre obviamente le vamos a poner Lo, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import.
Ok. Órale. Ok. Eso se vio muy chafa eso. Ok. Qué barbaridad. ¿Dónde está ese compadre? No, pues no. Ahí está el amiguito. Y ahí hay más.
Ok, bien, nada más era para probar. ¿Qué rollos es eso? Bueno, no sé, vámonos. Oh, ok. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo que desapareció con la lamparita? A ver. ¿Cómo está eso? A ver. Ok. Ok.
Ok, a ver, vamos a hacer lo que dice esa cosa. Vaya. No inventes. ¿Qué es eso? Ok. Qué barbaridad. Eso está medio macabro. Ok. Me parece muy bien. Ok. Está bien, me parece muy bien esto. Que viene por ahí. Ahí está.
No, ya vi qué fue lo que pasó. Se volvió a regenerar esa cosa. Ahí está. ¡Qué barbaridad! A ver. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eso es por si quisiera yo regresar allá, pero pues como para qué, ¿no? Vámonos por acá. Y ahora sí, la hora de su muerte, ese compadre ha llegado. ¿Qué? ¿Eso fue todo? ¡Qué barbaridad! Ahora vamos a ¿cómo se llama? Supuestamente ahí tenía que ser como un ataque en lo que iba descendiendo. ¿Qué rayos? Acá, compadre. Oh, ya. Sé que esos son como huevecillos de estos sujetos.
Que no me puedo tirar de aquí. ¿Quiere decir que me tengo que regresar? No. Ok. Pinches. Ok, supuestamente. Si muero aquí ya va a ser el punto de inicio prácticamente. Yo creo que pues como prueba. Creo que como prueba ya con esto es más que suficiente. Ya que por lo que veo ya viene lo mero mero macizo. Y vaya que sí tiene varios modos así como de ataque, defenderse. Incluso lo que es el tipo de ataques que tiene. Ahí está el compadre.
Mentes. Give me that lamp. ¿Es en serio? Ok. Pues yo creo que hasta ahí la vamos a dejar. Está bueno el juego. Sin duda se debe manejar mucho mejor con el control que con el teclado y el mouse. Pero yo creo que como pruebita eso fue más que suficiente. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues la historia se me hizo un tanto enredada, así que solamente voy a describirla a grandes rasgos. En el mundo de este juego existió un dios llamado Adir, pero este dios no es una buena persona, es un verdadero infeliz, un desgraciado de primera categoría que pues no tenía compasión por nada ni por nadie. Arkin es el protagonista del juego y como en muchas historias es un ex convicto que tiene que salvar al mundo. Sí, ya se la saben. La persona que libera a Arkin es un monje llamado Caslo y le pide que los ayude a contraatacar una invasión de unos demonios llamados los Rogar, y esta petición es reforzada por Antanas, el líder de los humanos de este mundo, que también a su vez le pide que mate a Adir, quien ha vuelto a la vida a través de una serie de artimañas de esas que están actualmente de moda, ya saben, los multiversos, que si los cambios de historia, que si los universos paralelos, que si el efecto Mandela, etcétera, etcétera, ya se la saben. Así que entonces, mi opinión sobre este juego: definitivamente está bueno el juego, sin duda alguna. Definitivamente quiero ver el final, y sí, al final tiene una gran serie de movimientos, salserones ahí, así como también muchas funciones de ataque, también de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que como todos los juegos modernos, ya una vez que te acostumbras, que te memorizas cada movimiento, cada función, sin duda alguna tienes que verle o darle final al juego en un chasquido. También me gustó lo que es la música, el ambiente que se le dio a el juego, así como se me figuró, digo, nunca he estado ahí, no sé exactamente si así podría ser, pero se me figuró que podría ser algo así como el vestigio de lo que sería, o de lo que es más bien, ese lugar tan inhóspito y horroroso. Así también como cuando usa estos así como poderes con la lámpara y cambia toda la escenografía, así como que todo se llena de luz, se hace notar una gran diferencia
en ese momento a cuando se está jugando así de manera normal. Así que repito nuevamente, no voy a descansar hasta verle el final a este juego. Y nada más por último, sugiero usarlo con el control, ya que con el teclado es un verdadero dolor de tanates. Así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de dejarnos un retro like, de presionar ese botón de la campana y principalmente que se suscriban a nuestro canal si es que este tipo de cosas son lo suyo, así también como el que compartan nuestro contenido con personas que tengan el mismo gusto. Y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, Amigos, esto fue... Retro Gamer Pro.